Jóvenes, buenos días. Jóvenes, buenos días. Muy bien, muy bien. Espero que hayan descansado y que estén listos para escuchar la palabra de Dios. Un domingo extraño, ¿no? Es raro para mí ausentarme de una iglesia local como tal para, para estar en un retiro o algo así. Pero finalmente estamos adorando al Señor, estamos escuchando su palabra, estamos proclamando su palabra. Así que vamos a disfrutar este día igualmente para su gloria. Hay una pregunta típica. De hecho, esa pregunta estaba en la lista de anoche, pero no la hicieron. Es una pregunta típica de niños. La pregunta es, ¿cómo será el cielo? ¿No? ¿Cómo va a ser el cielo? O, tal vez un poco más preciso teológicamente y bíblicamente, ¿cómo será el cielo nuevo y la tierra nueva? Hay libros escritos sobre ese tema. Finalmente, en realidad nadie puede saber cómo será con detalle. Nadie puede decir, yo sé exactamente cómo va a ser y se los voy a describir. Sencillamente la Biblia no lo explica con todo detalle. La Biblia no da una explicación detallada, precisa de cómo será el cielo nuevo y la tierra nueva. Y tal vez es porque es algo tan fuera de nuestra experiencia, ¿no? Es algo tan fuera de lo que hemos vivido hasta ahora que nos costaría mucho trabajo entenderlo aquí. Y tal vez por eso es que el libro de Apocalipsis es apocalíptico. Apocalíptico, el término apocalíptico técnicamente hablando, es un género literario que no solo está en la Biblia. En realidad había en el tiempo de Juan, del apóstol Juan, un montón de libros apocalípticos. Pero la ventaja y la utilidad de ese género literario es que es un género que usa muchos símbolos, muchas imágenes, muchas metáforas para comunicar algo en un lenguaje que pueda ser entendido o por lo menos imaginado, aunque realmente lo que está comunicando es algo mucho más grande que lo que está diciendo. Apocalipsis es básicamente el esfuerzo por explicarnos en nuestro idioma o en nuestra forma de pensar la profundidad de los decretos y los propósitos eternos de Dios en Cristo. De manera que podamos entender algo que de otra manera tal vez no podríamos entender. Y aún así, el objetivo no es que entendamos todo detalle. El objetivo no es decirnos, miren, cada cosa detallada va a ser así. Sin embargo, hay algo que podemos saber con seguridad y con precisión al estudiar todo Apocalipsis y finalmente sus últimos capítulos, y es que el cielo nuevo y la tierra nueva será mejor que cualquier cosa que podamos experimentar en este mundo. El cielo nuevo y la tierra nueva será mejor que cualquier cosa que hemos experimentado incluso en este mundo. De hecho, será mejor incluso que lo que perdimos y que ahora no tenemos. Será mejor que Edén. Así que con eso en mente, vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 7. Y luego vamos a orar rogando al Señor que nos ayude a ver. Ya Jacobo oró porque el Señor nos dé oídos para oír, y estoy de acuerdo, necesitamos oídos para oír. Pero ahora, al estudiar Apocalipsis, también necesitamos ojos para ver. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 7. Dice así la palabra inspirada por Dios. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche. No tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol,
porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. Por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Padre Celestial, te ruego que nos ayudes a ver. Seguramente no podemos entender absolutamente todo, pero te ruego que nos ayudes a percibir una visión elevada de la esperanza que nos has prometido y que nos ofreces en nuestro Señor Jesucristo. Y te ruego, Padre Celestial, que al pensar en eso, así seamos como niños tratando de entender, pero te ruego que al pensar en esas verdades, nuestro corazón sea renovado, nuestra mente sea renovada para adorarte, para amarte sobre todas las cosas, para desearte más que cualquier cosa en este mundo y vivir de acuerdo a esa esperanza. Ayúdanos, oh Dios, te lo pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer un esfuerzo interpretativo y un esfuerzo imaginario, ¿ok? Ustedes ahora lo que tienen que hacer es imaginar. Ustedes van a estar sentados, pero no van a ser pasivos. La idea es que piensen, imaginen cómo va a ser. Vamos a hacer ese esfuerzo para entender un poco cómo será la realidad. Y esa palabra es importante y ahora voy a enfatizar un poco más eso, la realidad del cielo nuevo y la tierra nueva. No vamos a terminar este mensaje siendo expertos en el cielo, no vamos a terminar este mensaje entendiéndolo todo, pero sí vamos a terminar este mensaje con una idea más clara de cuál será la realidad del cielo nuevo y la tierra nueva. Y terminaremos este mensaje reconociendo y argumentando que será mejor que cualquier cosa que hemos experimentado en este mundo, cualquier cosa que podamos experimentar y de hecho cualquier cosa que hemos experimentado y cualquier cosa que hemos perdido. Sobre todo, y espero, y esto es mi ruego al Señor, terminaremos este mensaje pensando cómo nuestra vida aquí es mejor solo por reflexionar en ese mundo futuro. ¿Cómo nuestra vida aquí puede ser mejor? ¿Cómo usted puede tener una vida más fructífera? De hecho, la palabra es bienaventurada. Solo por meditar y reflexionar en el mundo que vendrá. Así que mi mensaje para ustedes es este: viviremos mejor anhelando una esperanza mejor. Eso es lo que espero que recuerden. Vamos a vivir mejor anhelando una esperanza mejor. Vamos a tener una vida bienaventurada si anhelamos una esperanza mejor. Pero para eso necesitamos entender por qué es mejor, qué es mejor. Quiero convencerlos, quiero persuadirlos de que el cielo nuevo y la tierra nueva será realmente una realidad mejor que cualquier cosa que vivamos aquí. Y le ruego al Señor que esa realidad sea tan clara ante sus ojos hoy, que deseen ese mundo con fuerza. Que salgamos de aquí diciendo: yo quiero realmente estar allá. Realmente eso se ve mucho mejor que cualquier anhelo y deseo que tengo en este mundo. Así que lo primero que voy a hacer es mostrarles que esa esperanza es mejor. Quiero demostrarles con este texto bíblico y convencerlos de que esa esperanza es mejor. Ese es el primer punto, una esperanza mejor. Pero luego, y el segundo punto realmente va a ser mucho más corto, el primer punto va a ser más extenso, vamos a reflexionar en una vida mejor. ¿Cómo es que tiene un impacto en nosotros acá el hecho de pensar que esa esperanza es mejor, saber que esa esperanza es mejor? ¿Qué impacto tiene en nosotros? Y quiero mostrarles que el impacto es una vida mejor. Una esperanza mejor y una vida mejor, esos son los dos puntos. Versículos 1 al 5, primer punto. Versículos 6 al 7, segundo punto. Viviremos mejor anhelando una esperanza mejor. La visión de Juan en esta última parte, porque en realidad la visión comienza en el capítulo 21, versículo 1,
la visión del cielo nuevo y la tierra nueva. Pero esta visión, esta última parte de la visión de Juan nos lleva de regreso al Edén. Y de pronto lo pudieron notar solo en la lectura. De pronto ya han leído alguna vez este pasaje y han pensado en eso. Juan nos está llevando de regreso al Edén. Hay varios detalles en este pasaje que nos hacen pensar en Génesis 1 y 2. Primer detalle, tal vez el detalle menos claro para la mayoría. El versículo 1 nos dice que hay un río de agua de vida resplandeciente que sale del trono y del Cordero, ¿no? En medio de la calle de la ciudad. Entonces hay un río que cruza todo este lugar. Bueno, si usted recuerda cómo era Edén, básicamente así era. Edén era como un rectángulo dividido en dos. Al oriente de Edén estaba el jardín, donde estaba Adán. Se supone y se entiende por teología, por el resto de la revelación bíblica, de hecho por el tabernáculo y el templo, que al occidente entonces estaría Dios. Entonces Adán está al oriente en el huerto sirviendo como una especie de sacerdote, pero en todo ese rectángulo pasaba un río. Y eso es similar a lo que está planteando aquí el apóstol Juan. El río nos recuerda a Edén. Luego está el árbol de la vida, y eso sí es como la pista más clara, ¿no? Es como el detalle más claro que nos hace pensar en Génesis. Versículo 2, a cada lado del río estaba el árbol de la vida, y ese árbol de la vida solo aparece en una parte en toda la Biblia. Ese árbol de la vida es Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, ese árbol del que Adán y Eva no podían comer y no lo podían tocar después de haber pecado. Dios no quiere que vivan muertos para siempre. Entonces Dios los tiene que expulsar del huerto, sacarlos del Edén. Entonces básicamente Juan nos está diciendo, miren, vamos a volver a Edén. Eso es una buena noticia. Finalmente en el versículo 3 nos dice que Dios mismo va a estar ahí. El capítulo 21 nos lo ha dicho varias veces. Dios va a estar ahí. El versículo 3 dice, el trono de Dios y del Cordero estará allí. Dios mismo va a estar ahí. Y tal vez eso es como la bendición más grande que perdimos al haber salido de Edén. Adán y Eva estaban con Dios, caminaban con Dios al fresco de la mañana, y eso se perdió gracias al pecado de Adán y Eva. Así que Juan nos está diciendo, miren, vamos a volver a Edén, vamos a volver al jardín, vamos a volver al huerto del que fuimos exiliados. Eso es una gran esperanza, porque de eso se trata la Biblia entera. El problema que estamos enfrentando la humanidad es que fuimos exiliados del lugar de donde salimos, de donde nacimos, de donde fuimos creados, para el cual fuimos creados. Fuimos exiliados de nuestro hogar, y por eso vino Jesucristo, para traernos nuevamente al hogar. Así que es una gran esperanza saber que vamos a volver a Edén. Sin embargo, pensarlo así nos puede llevar a una conclusión errada. Y la conclusión errada es, o sea, nuestra esperanza es volver al estado original de Adán y Eva. Y eso es lo que Juan no quiere que nosotros pensemos. Hasta este punto parece que la esperanza es solo volver a Edén, pero si detallamos un poco más, nos daremos cuenta de que Juan está hablando de algo mejor que Edén. Juan no solamente nos está diciendo vamos a volver a la misma experiencia de Adán y Eva antes de pecar. En realidad nos está mostrando una realidad superior, mucho mejor que Edén. Entonces, ¿cómo sabemos que esta realidad de la que está hablando acá es superior a Edén, es mejor que Edén? Bueno, el texto nos muestra por lo menos, de pronto algunos podrían empezar a escarbar un poco más, sacar detalles más minuciosos, pero por lo menos hay 4 detalles, 4 características de ese lugar o de esta realidad mejor que lo hace mucho mejor que Edén. Por lo menos 4 características, y quiero que veamos esas características y que disfrutemos esas características, porque pues la idea hoy es imaginar, es pensar, es reflexionar cómo será, cómo va a ser. La primera característica es una vida abundante.
Como ya vimos, el versículo 1 habla de un río, pero ese río es diferente al de Edén, porque ¿cuál es la característica de este río? En el versículo 1, es el río ¿de qué? O es agua ¿de qué? De vida. Es un río de agua de vida. Eso es diferente a Génesis 2. En Génesis 2 no nos dice que el río era de agua de vida. El río del que habla Apocalipsis es un río aparentemente superior en ese sentido. Ahora bien, es muy importante entender esto. Preste atención, porque si usted no piensa de esta manera, Apocalipsis va a ser muy complicado. Este pasaje no está describiendo un lugar tanto como una realidad. El objetivo principal de Juan no es que nosotros como lectores pensemos, ese lugar será así. Más bien lo que deberíamos pensar es, esa realidad será así. Y eso son dos cosas muy diferentes. Una cosa es describir este lugar y otra cosa es describir esta realidad. Son dos ideas muy distintas. Juan no está pensando principalmente en que nos imaginemos de forma literalista un lugar. Más bien está ayudándonos a entender la realidad que será. Entonces, miren versículos 1 y 2. En versículos 1 y 2 se describen dos detalles del cielo nuevo y la tierra nueva. En el versículo 1 se describe un río y en el versículo 2 se describe ¿qué? El árbol, o parece que fueran varios en realidad, el árbol. Ahora, la pregunta es, esos dos detalles del cielo nuevo y la tierra nueva, ¿qué tienen en común? Mírenlo. Lo que tienen en común es vida, ¿cierto? Juan no está tan preocupado por decirnos, mire, es que va a haber literalmente un árbol que produce 12 frutos. Bueno, puede ser, puede que no, no lo sé. Estos son imágenes, una visión celestial. Pero lo que sí es claro que nos está comunicando es, esa realidad va a ser marcada por la vida. Será una realidad de vida, no de muerte. La tierra nueva será una realidad de vida abundante y ya no será solamente un árbol, ya no es un árbol en medio de un huerto. Al parecer son varios árboles porque dice que a cada lado del río estaba el árbol de la vida. En otras palabras, es más abundante que en el Edén original. Y de hecho, cada árbol da 12 frutos y sus hojas son ¿para qué? Para sanidad. Nuevamente, una idea similar, un sinónimo de vida, dar vida. Esos árboles dan vida. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, una de las primeras cosas que le dijo fue, si comes de este árbol, ciertamente ¿qué? Morirás. Pero aquí no hay esa advertencia, aquí solo hay vida. No es que Dios va a producir un mundo en donde es imposible morir. No es eso. Y creo que lo que acabamos de cantar, la canción que cantamos hace un momento, es muy útil para entender eso. No es que Dios va a crear un mundo completamente distinto en donde es imposible morir. No, no es eso. Lo que vamos a vivir es un mundo después de la muerte. Eso es diferente. Es más bien la realidad en la que la muerte ya pasó. La muerte ya fue vencida. No es que no existe, no está en nuestra mente o algo así. No, no es eso. Es que ya pasó, ya fue vencida. Como dice esa canción de la ciudad de Dios, la muerte es solo el recuerdo de nuestra redención. No es que la muerte deja de ser un concepto. No, es que la muerte ya pasó. Eso es exactamente lo que dice el capítulo 21. Miren capítulo 21, versículo 4. Dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos
y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas han pasado. No es como un mundo en el que la muerte ya no es un concepto. No, es más bien un mundo en el que la muerte ya pasó, ya fue vencida, ya no está. Es una realidad mejor en lo que hemos vivido siempre. Por supuesto, nosotros siempre hemos vivido en la realidad en donde la muerte es una opción. Todos nosotros aquí podemos morir hoy, mañana. Pero también es una realidad mejor que la de Adán, porque la muerte era una opción para Adán. Era posible. Si comes de este árbol vas a morir. Pero ese mundo será una realidad en donde la muerte será pasada. Habrá sido vencida. Es solo un recuerdo de nuestra redención. Eso es mejor que Edén. Esa es la primera característica, vida abundante, vida abundante. Segunda característica, una ciudad, versículo 2. El versículo 2 comienza raro porque parece que estuviera en realidad terminando el versículo 1, ¿no? En medio de la calle de la ciudad. Hay un río que pasa por todo el lugar y pasa por la mitad de la ciudad, por en medio de la calle de la ciudad. Ahora, eso es diferente porque en Edén no había ciudad, ¿cierto? Solo había jardín, no había ciudad. De hecho, estaría dispuesto a decir que no alcanzó a haber ciudad. Pero bueno, ese es otro tema. La pregunta es, ¿de dónde sale esta ciudad? Si en Edén no había ciudad, ¿por qué aquí sí hay ciudad? ¿De dónde sale? Para entenderlo tenemos que leer los primeros versículos de Apocalipsis 21. ¿Su devocional fue Apocalipsis 21? Sí, bien, entonces ya tienen eso en mente, ¿no? Versículos 1 y 2. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad, bueno, antes de pasar, eso del mar, acuérdense, Juan está describiendo una realidad más que un lugar, ¿ok? Por si les gusta mucho el mar, aunque ustedes deben estar hastiados del mar. A mí me encanta el mar, pero bueno. En fin, un cielo nuevo y una tierra nueva. Versículo 2, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Esa es la ciudad. Es decir, es el mismo cielo, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo a la tierra. Hay un autor que describe eso como el matrimonio entre el cielo y la tierra. ¿Qué es el cielo? Piense por un momento qué es el cielo. El cielo debe ser más parecido a una dimensión paralela que simplemente a el cielo como lo llamamos nosotros acá. ¿Sí? Porque nosotros pensamos, bueno, el cielo, no sé usted qué se imagina cuando piensa, ¿qué es el cielo? ¿Qué pasa cuando morimos? Simplemente nuestra alma sube y sube y sube y sube hasta que ¡pum! Llega a un lugar. ¿O hay un cambio de dimensión? Ahora, creo que esa segunda idea tiene mucho más sentido. Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Es decir, es como si Dios creó la dimensión en la que vivimos nosotros, pero también creó otra dimensión que se llama el cielo, y todo eso está en el mismo orden creado. Está en el mismo orden creado, mas no está en el mismo continuo de espacio y tiempo, ¿no? Es literalmente otra dimensión dentro del orden creado de Dios. Lo interesante de esa dimensión que se llama el cielo es que allí se hace todo lo que Dios dice, todo lo que Dios quiere. En el cielo se hace y se vive absolutamente toda la voluntad de Dios. Por eso el cielo es mejor que la tierra. Lo que Apocalipsis 21 y 22 nos está diciendo es prácticamente el cumplimiento de la oración de nuestro Señor Jesús, que lo cantábamos ayer, creo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra
como en esa dimensión allá que se llama cielo, donde todo lo que se hace es tu voluntad. Es la realidad, lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis, es la realidad de la fusión entre el cielo y la tierra. Ya no habrá una dimensión mejor, ya no habrá una realidad superior, ya no habrá esa idea de, bueno, yo muero y voy a un lugar mejor. No, eso ya no va a existir. Será la realidad de vivir en un mundo o en una sociedad, y eso es importante porque es una sociedad en donde todo lo que es la voluntad de Dios se hace, todo. Será una sociedad en la que finalmente Dios gobernará en todos los sentidos, de una forma soberana, como lo hace aquí también, pero de una forma moral igualmente. Gobernará de una forma espiritual y una forma física. Por eso es que el versículos 1 y 2 conectan de esta manera. En medio de la calle de la ciudad pasa el río, y sigue diciendo el versículo 2, y a cada lado del río estaba el árbol. El río sale del trono de Dios, dice el versículo 1, en medio de la calle de la ciudad. Entonces noten cómo relaciona trono con ciudad. El punto de esa ciudad es una ciudad completamente gobernada por la voluntad de Dios. Es la realidad del gobierno perfecto, completo y total de Dios sobre su pueblo. Eso es algo mucho mejor que Edén. Adán no lo sabía, pero había una realidad, otra dimensión que él no conocía, que conoció como después de 900 años o algo así, o todos los años que vivió Adán, y luego murió y llegó allá, o llegó a donde sea que estuviera. Eso es otro tema. Pero el caso es que el cielo nuevo y la tierra nueva no tendrá eso. No tendrá una segunda opción. Eso es lo máximo. Será lo máximo. Será lo último. Una ciudad. No solamente será vida abundante, no solamente será una ciudad, sino, aquí está la tercera característica, será una realidad de una función cumplida. Función cumplida. Esta tal vez es la más difícil de recordar por el título, pero me llama mucho la atención. Una función cumplida. Por lo que miren el versículo 3 lo que dice: ya no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Yo no sé si eso lo motiva a usted. De pronto para muchos no sería muy interesante. ¿Qué tipo de esperanza es? Usted va a ir a servir allá, ¿no? Cielo nuevo y tierra nueva. Uno se imagina como, ya, por fin, descanso, voy a descansar. Por fin, ya no tendré que hacer nada, no me tendré que preocupar por nada. Y entonces Apocalipsis 22 dice, sí, pero usted va a ir a servir. No suena como descanso. La pregunta es, ¿cómo nos puede motivar saber que vamos a servir al Señor en la tierra nueva? Bueno, lo que pasa es que esa esperanza depende de cómo entendemos la historia. ¿Cómo entendemos la historia? Si la historia es acerca de nosotros y de nuestra salvación, entonces esa esperanza no parece tener mucho sentido. Pero si la historia es acerca de Dios, si la historia es acerca de sus propósitos, si la historia es acerca de lo que Él quiere hacer con su creación y nosotros somos solo una parte de esa historia, entonces tiene mucho más sentido. Lo que nosotros necesitamos es dejar de pensar tanto como que todo gira a nuestro alrededor y somos el centro de todo. Debemos dejar de preguntarnos, ¿cómo es que Dios nos va a salvar al final? Como si de eso se tratara esta historia. No, de eso no se trata esa historia. Más bien deberíamos preguntarnos, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros en sus propósitos finales? Dios quiere hacer algo con lo que Él hizo. Dios quiere restaurar, Dios quiere llevar su creación a lo que es su plan y su propósito. La pregunta es, ¿cuál es nuestro lugar ahí? ¿Cuál es nuestro rol en ese propósito? Cuando hacemos la pregunta correcta, entonces entendemos esta esperanza. ¿Cuál es el propósito para el que Dios creó al ser humano? ¿Para qué existe el ser humano?
Para glorificar a Dios, ¿cómo? ¿Cómo se glorifica a Dios desde la forma más básica en Génesis capítulo 1? Para hacer su imagen, para comunicar la imagen de Dios, para representarlo a Él en esta tierra. Dios, en otras palabras, nos creó para servirle a Él, para representarlo a Él en todas las formas posibles. O como lo dice el versículo 5 del capítulo 22, y reinarán por los siglos de los siglos. Nos creó para reinar con Él, y eso es trabajo, eso es servicio. Dios no nos creó para no hacer nada. Dios nos creó para ser sus representantes. Ahora, la esperanza que está dando este pasaje es muy importante desde un punto de vista de la esencia de lo que somos. La esperanza es que en la tierra nueva cumpliremos completamente el propósito para el cual existimos. Podremos experimentar la sensación de que finalmente estamos haciendo aquello para lo cual somos, para lo cual existimos, para lo cual fuimos creados. De pronto usted ha vivido eso a menor escala. ¿Alguna vez usted ha sentido eso de estoy haciendo lo que debo hacer? Estoy haciendo lo que me gusta hacer. Estoy haciendo eso para lo cual soy bueno. Esa sensación de satisfacción. Estoy haciendo lo que debo hacer, lo que me gusta hacer. Eso es a menor escala un despertar de su alma diciéndole: usted está buscando el cielo nuevo y la tierra nueva, porque allá es donde usted va a sentir y experimentar realmente: aquí estoy haciendo eso para lo cual fui creado. Hay un autor que escribe sobre el cielo de una forma maravillosa, se llama N.T. Wright, y él escribió esto: lejos de sentarnos en las nubes tocando arpas, como muchos cristianos se imaginan, el pueblo redimido de Dios en el nuevo mundo serán agentes de su amor, expresándolo en nuevas formas, para cumplir nuevas tareas creativas, para celebrar y extender la gloria de su amor. No sé si usted se imagina el cielo como la esperanza, como una cosa blanca y todo el tiempo postrándonos y levantándonos y cantando y postrándonos y levantándonos y cantando. Eso no es. Es una cosa mucho más interesante. Imagínese un mundo en el que usted puede reinar con Dios, servirle a Él de forma perfecta, de tal manera que usted puede decir: esto es lo que yo siempre quise hacer y ahora puedo experimentarlo. Eso es mucho mejor que Edén. No habrá opción de fracasar. Reinaremos por los siglos de los siglos. Lo cual me lleva a la última característica, cuarta característica. Y tal vez es la más llamativa. Una realidad sin pecado. No es solamente una vida abundante, el nuevo cielo y la nueva tierra será una realidad de vida abundante. Pero no solamente una vida abundante, sino además una ciudad donde va a gobernar Dios, una sociedad donde su gobierno será completo y perfecto. Pero además será una realidad en donde nuestra labor estará completa. Seremos útiles realmente. Pero finalmente es una realidad sin pecado. Versículo 3: ya no habrá más maldición. Nuevamente, Juan está describiendo una realidad restaurada, no caída, una realidad sin pecado. Y aquí está lo interesante: sin la opción de pecar, una realidad sin la existencia de la maldición, ni siquiera potencialmente. Mire, nosotros no tenemos idea qué es eso. Esto es algo demasiado lejos de nuestra experiencia. Usted no sabe qué es tener un pensamiento sin la influencia del pecado. Usted no sabe qué es amar a alguien sin la influencia del pecado. Usted no sabe qué es desear algo sin la influencia del pecado. Usted no sabe qué es trabajar sin la influencia del pecado. Usted no sabe qué es un mundo sin la influencia del pecado. Pero la esperanza que está planteando esta parte es:
ya no habrá maldición. Ya no habrá opción de pecar. Tampoco será como Adán. Adán no conocía el pecado, pero sabía que estaba la posibilidad del pecado. Será mucho mejor que Edén, porque esa posibilidad ya no existirá. Toda nuestra vida será guiada por Dios mismo. Mire lo que dice el versículo 3. El trono de Dios y del Cordero estará allí, sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá, versículo 5, ya no habrá más noche. No tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará. Nuevamente, no olviden, Juan no está describiendo un lugar principalmente, está describiendo una realidad. Entonces alguien puede decir, pero a mí me gustaba tanto el sol, ¿no? Me parece algo tan bonito verlo ahí en el cielo. No estoy seguro que Juan está diciendo literalmente no va a haber sol o no va a haber lámparas. Bueno, no sabemos exactamente cómo va a ser, pero lo que sí sé es que Juan no está describiendo un lugar principalmente, está describiendo una realidad. No se queden simplemente en la imagen de un lugar sin sol y más bien piensen en la realidad sin una luz aparte de la de Dios sobre nuestras vidas. Imaginen una realidad en la que todo lo que hacemos sea guiado por Él. Nada por nuestra propia sabiduría, nada por nuestra propia voluntad, simplemente nuestra voluntad rebelde en contra de Él. No, sino que es Él guiándonos. Su guía será tan real, su luz será tan real sobre nosotros que ni siquiera sol necesitaremos y ni siquiera lámpara necesitaremos, porque Él nos iluminará. No hay noche, no hay opción de pecar, no hay opción de rebelarnos, no hay opción de tener un mal pensamiento o un mal deseo en contra de Dios. Eso me lleva a preguntarme, ¿qué tan seguro es eso, no? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, ¿y qué tal que después de miles de años, digamos millones de años, en el cielo nuevo y la tierra nueva, alguien vuelva a pecar? ¿No? Esas son preguntas filosóficas de niños, que es bueno que nos las hagamos. ¿Qué tal que alguien vuelva a pecar después de mucho tiempo? ¿Qué seguridad tenemos de que nunca más habrá maldición? ¿Qué seguridad tenemos de que nunca habrá noche? ¿Qué seguridad tenemos de que nunca más entrará el pecado? Nunca más se va a colar un dragón o una serpiente para hacernos pecar y confundirnos y engañarnos. Creo que la respuesta está en el versículo 3. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará ahí. Mire, hay una diferencia fundamental entre Edén y el nuevo Edén. ¿Cuántos tronos, o más bien cuántos reyes hay en el nuevo Edén? 2. Versículo 3. El trono de Dios y del Cordero estará allí. O sea que hay 2 reyes, Dios sobre todas las cosas. De hecho dice 1 Corintios que Cristo entregará el reino a Dios, ¿cierto? Pero debajo de Él o sometido a Él, al Padre, estará el Hijo, el Cordero. Dios hecho hombre. Ahora, pregunta, ¿cuántos reyes había en Edén? En Génesis 1 y 2. Esa más capciosa. Había 2 también. Dios, sobre todas las cosas, siendo el creador, y su rey vicerrector, ¿no? Ese rey delegado, que se llamaba ¿cómo? Adán, porque Adán debía juzgar sobre todas las cosas. Pero Adán estaba a prueba. Adán estaba en el tiempo de prueba de su trabajo, a ver si funcionaba o no. No comas de ese árbol, es lo único que no tienes que hacer. Por lo demás, aprovecha todo lo que tienes. Claramente Adán fracasó y perdió su reino. En cambio, el Cordero es diferente. Su prueba no era no comer de un árbol, sino más bien probar la muerte por su pueblo. Y este rey Cordero venció. No pecó,
venció la tentación, venció a la serpiente, venció al pecado y finalmente venció a la muerte. Y entonces la gran diferencia es que en el nuevo Edén, el segundo rey ya ha sido probado y ha salido victorioso. Y se llama el león cordero que aparece en Apocalipsis 5. Por eso nunca más habrá maldición. Porque tenemos un rey que nunca permitirá que nuestros enemigos vuelvan a entrar. Ese rey estará ahí en medio de la ciudad, su trono estará en medio de la ciudad y tendremos completo acceso a él. Porque, versículo 4, y ellos verán su rostro. ¿Qué significa eso? Imagínense una nación en donde hay rey, ¿no? Tipo Inglaterra. ¿Cuán importante es para la gente ver a su rey? Piense en tiempos antiguos en donde los reyes eran más comunes. ¿Qué podía producir en una sociedad saber nuestro rey está ahí? Pero nunca lo vemos. Ese nunca pasa por acá. Bueno, desconfianza, inseguridad. Pero ¿qué pasa si todos saben es que el rey siempre está ahí y lo podemos ver? Verán su rostro y además, versículo 4, su nombre estará en sus frentes. El rey estará ahí dando seguridad de que nunca más entrarán dragones a la ciudad, siempre con su espada lista. Nadie puede entrar aquí. Los perros se quedan afuera, como dice Apocalipsis 21. Los dragones, las serpientes, las bestias, la gran ramera, todo eso se queda afuera, porque el rey está ahí. No será una realidad simplemente sin pecado. Más bien es la realidad después del pecado. Es la realidad en la que el pecado ya ha sido vencido y erradicado. Y no es volver a un estado de inocencia, no es volver a ese estado en donde ¿será que pecamos o no pecamos? No, es más bien esa realidad en la que el pecado ya no tendrá absoluta potestad. No es que Dios va a ser un mundo de robots que no pueden pecar. Más bien será un mundo de personas transformadas que nunca van a querer pecar. Eso sí es nuevo para nosotros y mucho mejor que Edén. Pues jóvenes, he hecho mi mejor esfuerzo. Si esa esperanza no los anima, realmente no sé qué lo puede hacer. No es una esperanza mediocre de vamos a volver a ser como Adán. No es la esperanza de acabar con todo y empezar de cero, porque eso no es la esperanza bíblica. No es la esperanza de simplemente un pequeño cambio, como todo va a ser igual, pero una cosita va a ser distinta. Jesús va a estar acá o cosas así. No, es algo radical y profundamente distinto. Es la esperanza de transformación radical y profunda de la realidad en la que vivimos. Entonces, y con esto, este segundo punto es para terminar. Alguien puede preguntarse, bueno, eso se ve muy bien, muy bonito, ponernos a imaginar, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Tremendo. Sí, pero mañana tengo que ir a trabajar, ¿no? Mañana me tengo que levantar y hablar con mis compañeros de trabajo, y mis compañeros de trabajo me van a hablar solamente de sexo y de pornografía y de cosas inmorales, y mañana tengo que lidiar con esto y lo otro y seguramente tentaciones y una realidad caída. Es muy bonito imaginarme el cielo nuevo y la tierra nueva, pero eso ¿cómo me ayuda acá? Porque finalmente de eso se trata toda la escatología bíblica. Entonces, la revelación de Juan del cielo nuevo y la tierra nueva termina con una vida mejor. No solamente con una esperanza mejor, sino con una vida mejor. Versículo 6. Estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. Por tanto, yo vengo pronto. Y aquí está la característica de lo mejor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué significa bienaventurado? ¿Qué es la palabra bienaventurado? No se imagine o no piense en Dios me bendice, porque es como a veces se entiende. Un buen sinónimo sería dichoso. Realmente sería feliz. Feliz.
feliz es el que tal cosa. O una vida fructífera, una vida floreciente, una vida buena es esto. ¿Qué es una vida buena? ¿Qué es tener una vida buena aquí? Versículo 7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermanos, una vida mejor hoy es vivir anhelando la realidad mejor que vendrá. Solo el anhelo por el futuro perfecto en el reino de nuestro Señor Jesucristo, solo ese anhelo, solo ese deseo puede producir en nosotros una vida bienaventurada. Nos dará lo suficiente para vivir una vida más sabia en este mundo, más fructífera, más feliz. Seremos mejores trabajadores, seremos mejores siervos, seremos mejores esposos, seremos mejores cristianos a la luz de la realidad de esa esperanza mejor. No una esperanza igual o volver al Edén o algo así, una esperanza mejor. Simplemente porque nosotros vivimos coherentemente con lo que esperamos. Mire, si usted anhela mucho dinero, si eso es lo que usted anhela, tener mucho dinero, pues usted va a vivir coherentemente con ese anhelo. Y por eso es que la codicia, la avaricia, no es algo extraño. Si usted anhela tener mucho placer en este mundo y su vida es acerca de yo quiero placer, yo quiero disfrutar placer, usted va a vivir coherentemente y por eso es que la inmoralidad no sería algo extraño. Si usted anhela ser famoso, reconocido, alabado por los hombres, pues usted va a vivir coherentemente, así que la vanagloria no será algo extraño para usted. Pero si usted anhela vivir en el nuevo Edén, donde Cristo va a reinar, si usted se levanta en la mañana e intencionalmente piensa, bueno, el cielo nuevo y la tierra nueva va a ser mejor, y usted dedica esfuerzos, como hemos hecho acá, mire, yo estoy sudando, esfuerzos para entender. Usted anhela que el Cordero esté aquí y que reinemos con Él por los siglos de los siglos. Si usted anhela el día en que ya no va a haber oscuridad, ni maldición, ni noche, ya el pecado no estará y la muerte será solo un recuerdo de nuestra redención, entonces usted va a vivir coherentemente con eso. Y entonces el gozo, la paz y la santidad no serán extrañas. ¿Y sabe qué? Tiene todo el sentido vivir así. Tiene todo el sentido. Porque esos últimos 2 versículos lo que más quieren enfatizar es esa esperanza es verdad. Miren, yo creo que he hablado en términos que alguien podría confundir con un cuento de hadas. Pero lo que esos 2 versículos quieren enfatizar es, versículo 6, estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. Son la verdad. No hay opción de que esto no suceda. Hermanos, es tan cierto que nuestro Señor Jesús va a volver como que el sol se va a ocultar esta noche. Así de real es. Es solo cuestión de tiempo. Por eso, nuestro Señor terminó diciéndonos, vengo pronto. No lo duden. Vengo pronto. Esto es verdad, esto es fiel, esto es verdadero. Yo les he revelado a mis siervos las cosas que han de suceder enseguida. Esto va a pasar. Bienaventurados, felices, fructíferos los que viven guardando y anhelando esas profecías. Tendrán una vida más fructífera, serán florecientes en este mundo si viven anhelando ese nuevo y mejor Edén. Estas palabras son fieles y verdaderas. Viviremos mejor anhelando una esperanza mejor. Solo quiero terminar con un poema que de pronto no es tan bueno como el del grupo 1 de ayer, pero un poema que de hecho es una canción que me ayuda a pensar en esto y me anima mucho. El poema se llama Un reino lejano. Hay un reino lejano muy lejos de aquí, más allá de la tormenta y el mar. No habrá llanto ni oscuridad cuando ese reino lejano ya está aquí. Hay un reino lejano al otro lado del mar y por una tenue luz lo puedo ver. Aún así, hay mayor gozo anhelando el ver que cualquier tesoro en este mundo guardar. Hay un reino lejano al final del mar
donde ya mi nombre conocen, y hasta que el Rey me convoque, con toda mi alma voy a esperar. Vamos a orar. Padre Celestial, solo tú puedes obrar en nuestros corazones y hacernos desear la realidad que has preparado para nosotros. Esa realidad en donde ya no habrá pecado, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto y dolor. Esa realidad en donde veremos a nuestro Señor cara a cara y disfrutaremos de Él para siempre y reinaremos con Él para siempre. Esa realidad donde habrá solo vida y no muerte. Esa realidad donde el pecado ya habrá pasado y no será una opción porque nuestro Rey estará con nosotros. Padre, ayúdanos a desear. Podemos informar la mente y ese es el máximo esfuerzo que yo puedo hacer y que nosotros podemos hacer, imaginar con nuestra mente, pero necesitamos que tu Espíritu despierte nuestros afectos, despierte nuestros sentidos para desear y anhelar. Te ruego que cada uno de nosotros pueda vivir vidas bienaventuradas, anhelando esa esperanza mejor.